Estudio la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a por ponerle algo, vamos a poner, hermanos, escogidos por la misericordia del Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor así en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, gracias hermano, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, nos vamos a detener ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Y empezamos a profundizar en la palabra del Señor. Pues el apóstol empieza dirigiéndose desde el principio, en el versículo 1, a la iglesia de Jesucristo que estaba en Éfeso. Y vemos que da el saludo, que es un saludo combinado, que es un saludo griego y judío o hebreo, porque los griegos saludaban con gracia, era el saludo que daban, y los hebreos o los judíos, ellos decían paz, que es el shalom, ¿verdad? Shalom, shalom. Y recuerde, hermanos hispanos, gloria a Dios, no es shalom, sino que es shalom, amén. SH, Shalom. amén, shalom. Es una pronunciación difícil para los hispanos, ¿verdad? Porque no es del alfabeto hispano, sino es de otros países, como los países nórdicos y los países del Medio Oriente semíticos. De ahí viene ese sonido, el shh. Shalom. Ajá. Gloria a Dios. Entonces, y de ahí viene Shekinah. No es Shekinah, sino es Shekinah. 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 Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. Entonces, mis amados hermanos, hace el saludo de gracia y shalom de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego comienza en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Gloria a Dios. La palabra del Señor es clara, amados hermanos. Y si usted ve la introducción, habla por lo menos de dos personas, el apóstol ahí. En el versículo dice: gracias a vosotros de Dios nuestro Padre, uno, y del Señor Jesucristo, el Padre y el Hijo. Gloria sea el nombre del Señor. Y luego vuelve otra vez en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces oficialmente el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Amén. Jesucristo es el Hijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recuerden, no dice que nos bendecirá, sino dice que nos bendijo ya. Amén. ¿Por qué? Porque está hablándole al pueblo de Dios, a quienes ya hemos creído. Amén. Entonces no le está hablando al mundo, ni está hablando a personas que se llaman cristianos pero que en realidad no están convertidos. Está hablando a personas que en verdad son pueblo de Dios. Entonces, si usted ya es pueblo de Dios y usted lo sabe en su espíritu, entonces Dios ya le ha bendecido a usted con toda bendición espiritual. Así que usted no tiene que andar pagando por ahí para que alguien le bendiga. Usted ya fue bendecido por el Padre Celestial en su Hijo Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 4: según nos escogió en Él. O sea, ¿quién es Él? Él es Jesús. Dice: según nos escogió en Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, quiere decir apartados, y sin mancha delante de Él, sin pecado. Amén. La palabra mancha es lo mismo, también una palabra similar a mancha es mácula. Cuando alguien anda sin mancha, es una persona que anda, es inmaculado, sin mancha. Amén. Sin pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lavó de nuestros pecados si hemos creído en Él. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Aún desde antes que el mundo fuera fundado, ya Dios te escogió. Por eso es que estamos tan agradecidos con Dios. Porque si hubiera sido yo el que escogiera, no hubiera escogido al hermano Efraín, ¿verdad? Pero como es Dios el que escogió, gloria a Dios, pues yo le doy gracias al Señor que tuvo misericordia de mi vida y no fue el hermano Efraín el que escogió. Le doy gracias, Señor, por tener misericordia de mí. Gloria sea el nombre del Señor. Hay gente que se considera demasiado digna, ¿verdad? Y dicen: Dios debería escoger pura gente como yo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, creen que tienen un falso concepto de sí mismos porque creen que son la crema de la crema, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el corazón del hombre es un mundo de maldad, que estamos vendidos al pecado. Entonces, amado hermano, nadie tenemos de quién enorgullecernos, porque quizás usted me puede engañar a mí y yo le puedo engañar a usted, pero a Dios nadie le engañamos, porque Dios conoce en lo profundo de su corazón quién es usted. Y yo le digo una cosa: ni siquiera usted mismo conoce quién usted es. El apóstol Pedro no creía que tenía la capacidad de negar a Jesús, y tenía la capacidad de negar a Jesús, y Jesús se lo demostró. Entonces ni nos conocemos nosotros mismos. O a veces somos muy valientes y decimos: yo no voy a negar a Jesús, y aunque me pongan una pistola. Pero la situación es que va a poder ser. ¿Podemos negar a Jesús? Podemos decir: si Dios me ayuda, amén. La intención de mi corazón es no negar al Señor. Pero no podemos ser orgullosos y sentirnos más que los demás, porque podemos llegar a negar a Jesús. Y a la hora de la hora. Entonces debemos decirle: Señor, fortaléceme para cuando llegue ese momento que me mantenga firme. Pero solamente lo haré por el poder de tu Espíritu Santo.
Entonces es una buena intención, pero debemos de saber que vamos a confiar en el Señor, no en nosotros mismos. Entonces dice, según nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Por qué nos escogió en Jesús? Porque nosotros, la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, la iglesia, bienvenido, adelante. Vamos a saludarlo. Amén. Entonces, nosotros, la iglesia, Dios nos escogió. ¿Y qué es la iglesia? Cada uno de nosotros que buscamos a Dios. Todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Entonces, Él nos escogió en Jesús desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos separados o apartados del mundo y sin mancha delante de Él, habiendo sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y luego dice, en amor, o sea, en el amor de Cristo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, cuando Dios nos pensó, fíjese, cuando Dios nos pensó, quiere decir, se puso en la mente y dijo, yo voy a crear un grupo de seres humanos, y estos seres humanos, yo los voy a adoptar como hijos míos. Recuerde, antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Amén. Y ahora somos hijos de Dios por la adopción. ¿Cuándo se dio esa adopción? Cuando nosotros creímos en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado, entonces fuimos adoptados hijos suyos. Gloria a Dios. Por eso hay hijos adoptados, como en el caso nuestro, porque antes no éramos hijos de Dios, sino éramos hijos de ira, ¿verdad? Y está el Hijo unigénito de Dios, que nunca ha llegado a ser hijo, sino que siempre fue el Hijo. Amén. Por eso Jesús es el unigénito. Esa palabra unigénito quiere decir único en su género. Amén. Es del griego monogenes. Gloria a Dios. Es la misma palabra que usted usa para decir monoteísta. Mono quiere decir uno solo y teo significa Dios. Entonces, el monoteísta es el que cree en un solo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, si no está Jesucristo, no hay adopción. Es por medio de Jesucristo es que somos adoptados hijos de Él, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí vemos que esto ha sucedido por el cariño que Él ha tenido para nosotros. Por eso Él decidió, por eso dice por su voluntad, o sea, estuvo en la voluntad de Él habernos amado, y por eso nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. No para alabanza de usted, sino para la gloria de Él. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso no nos podemos enorgullecer, amados hermanos, y ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos. Ninguno. Si es soberbio y altivo, ese no entra. Porque Dios no quiere orgullosos que se crean algo en sí mismos. Por eso, fíjese, el mundo dice, confía en ti mismo, ¿verdad? No, yo confío en el Señor. Él es el que me ayuda. Porque yo mismo me puedo fallar. ¿Cuántos nos hemos fallado? O sea, ¿cuántos hemos fallado? Amén. Entonces, solo el Señor es el único que no falla. Todos somos faltos. Todos, y tenemos que reconocerlos. Tenemos que ser humildes y reconocerlo. Entonces,
Gloria sea el nombre del Señor. Dice que es para alabanza de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Es Jesús. Este es mi hijo amado, dijo, ¿verdad? En San Mateo y San Marcos también. Gloria a Dios. Entonces nos hizo aceptos. Usted es acepto delante de Dios por medio de Jesús. Por eso es que, como dice San Juan 14:6, ¿verdad? Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, usted es acepto delante del Padre Celestial, pero en el amado. Amén. De otra manera, Dios el Padre no lo va a aceptar. Tiene que ser en el amado. Por eso no hay otro camino más que el de Jesucristo. Amén. Amén. Por eso el Señor Jesús es central en la Biblia. Es el que ocupa el centro de la Biblia. Si usted quiere encontrarle entendimiento a la Biblia o comprensión, ponga a Jesús en medio. Gloria a Dios. Y ahí todo va a caer en su lugar. Pero sin Jesús no hay entrada al Padre. Entonces en Jesús tenemos entrada al Padre Celestial, en el amado. Gloria sea el nombre del Señor. Y luego dice el versículo 7, que en el amado, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabemos lo que es redención? Amén. ¿Entendemos lo que es la redención? Es como pagar por alguien. Amén. Redimiendo de... Amén. Uno de los significados que tiene la redención. Es cuando alguien paga por alguien que es esclavo de otro. Usted y yo éramos esclavos de Satanás, dice la Escritura. Éramos también esclavos del pecado. Y eso no lo entiende mucha gente. Mire, ¿por qué la gente que no tiene a Jesús en su corazón no puede dejar de pecar? No puede dejar de maldecir. ¿Sabe por qué? Porque es un esclavo. El esclavo no puede hacer otra cosa más lo que su señor le dicta. ¿Ve usted las películas de los esclavos de los siglos pasados? Ellos tenían que obedecer lo que su amo les dictaba. El amo les decía, vete al cafetal a trabajar, tenían que irse al cafetal. O si no les decía, no, mira, quédate a cocinar, se tenía que quedar a cocinar. Allá no cada quien hacía lo que le daba la gana, sino estaban sujetos a su amo. Nosotros, antes de venir a Jesús, éramos esclavos del pecado. El pecado nos decía qué es lo que debíamos de hacer. Mentíamos, ¿verdad? Porque el pecado, o sea, miente. Y usted mentía. Y no se sentía mal. Haz trampa, hacía trampa y no se sentía mal. Robaba, no se sentía mal, ¿verdad? Pensaba todo tipo de cosas malas y no se sentía mal. ¿Por qué? Porque el pecado era su amo. Entonces hacíamos por naturaleza, que era la naturaleza del pecado, lo que le agrada a la carne. Entonces en Jesús tenemos libertad de ese amo que se llama pecado. Ahora, ¿podemos pecar? Sí. Porque un libre puede hacer lo que hace un esclavo, pero es por decisión propia, no porque lo están obligando. A un esclavo lo mandan al cafetal y un libre también va al cafetal si quiere. Pero si no quiere ir al cafetal, dice, no, yo no quiero trabajar en cafetal, yo quiero trabajar mejor en la construcción. Usted se va a la construcción, porque es libre, usted puede decidir. Pero si tiene a un amo, no puede usted decidir eso. Entonces el amo le decía, peca, tenía que pecar. Ahora el libre, si quiere, no puede pecar. Porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio. Dominio propio, amado hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga el pecado a tocar a la puerta de usted, usted le va a decir, no, no puedes pasar. Pero el que es esclavo todavía del pecado, el que no es esclavo de Jesucristo, para ponerlo de esta manera, porque la palabra siervo significa esclavo de Jesucristo, amén. Siervo, el dulos. Entonces nosotros ya no somos dulos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Jesucristo. Ahora vamos a hacer lo que a Él le agrada. Gloria a Dios. Ahora, ¿podemos nosotros hacer lo que a Él no le agrada? Sí. Pero ¿sabe qué? Va a venir disciplina. Gloria a Dios. Estamos en Efesios capítulo 1, hermano. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, estábamos estudiando que hemos sido elegidos o escogidos o predestinados por el Señor. Gloria sea el nombre de Él. Y dice, gloria sea el nombre de Dios. En el 8. Bueno, estábamos en el 7, dice, en quien tenemos redención, quiere decir, en quien nos compró por su sangre, y hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, o sea, ya no hay pecado en contra de usted. Cuando usted creyó en Jesucristo, y le dijo, perdóname Señor, me arrepiento de todos mis pecados, porque tiene que haber un arrepentimiento, amén. Como dice la palabra del Señor, tiene que estar el arrepentimiento en el nombre de Jesús, y luego viene el perdón de pecados también en el nombre de Jesús. Entonces nos debemos de haber arrepentido de nuestros pecados. Y el Señor dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amado hermano, la gracia de Dios es maravillosa. Es mejor que todo la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es un favor no merecido. O sea, un regalo que no lo merecemos, pero Él nos lo ha dado porque Él es bueno. Amén. Amén. Ahora, fíjese usted, le voy a dar un ejemplo. Porque hay gente que toma a la ligera la gracia de Dios. Y dice, bueno, pues ¿qué es la gracia de Dios? Pues es el regalo de Dios para nosotros. Bueno, regalo, usted oye la palabra regalo, usted dice, no cuesta nada, ¿verdad? Porque es un regalo. Bueno, un regalo a usted no le cuesta, pero le costó a alguien más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien me regala algo, por ejemplo, voy a decir, si me regaló este reloj, es un regalo para mí, digo, qué bonito, no me costó nada. Ay, qué felicidad. Pero a alguien le costó de su bolsillo. Entonces, el regalo que usted ha recibido, que es el perdón de sus pecados, a alguien le costó. Y ese fue a Jesús, quien pagó una moneda que es una moneda muy cara, y fue su sangre. Entonces el Señor Jesús pagó con su sangre por el perdón de sus pecados, y eso Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Es uno de los misterios que habla el apóstol. Gloria a Dios. Ahora dice en el 8, gloria a Dios. Bueno, voy a regresar al 7, donde dice, según las riquezas de su gracia. Quiero que usted sepa, amado hermano, que Dios es rico. Dios es rico en gracia. Amén. Amén. Dios no es pobre. O sea, si Dios fue misericordioso con usted y usted le volvió a fallar, a Dios no se le acabó la gracia. Dios tiene gracia. Mucha gracia. Él es rico. Entonces podemos venir al Señor con un corazón sincero, y el Señor nos limpia de todo pecado. Y dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar, o sea, no fue escaso, y está relacionado con nosotros. Amén. De su gracia. Dice
en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, ese es uno de los misterios del Señor, de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. O sea, el Señor había propuesto en su corazón y tenía este misterio oculto que fue revelado en el Nuevo Testamento de la gracia de Dios. El legalista, aquel que le gusta la ley, dice, oh no, es que tiene que guardar la ley. ¿Por qué? Porque no ha conocido la gracia. La ley nos condena, la ley nos mata. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dicen? Porque la letra mata se llama la letra de la ley, esa mata. Amén. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia es llamado también, ese nos da vida. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su agrado de Él, según le agradó a Él mismo. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, Dios mismo había propuesto eso, de reunir todas las cosas en Cristo, o sea, hacerlo Él cabeza, en la dispensación. Para los que no creen en las dispensaciones, hay dispensaciones en la Biblia. Amén. Dispensación quiere decir un periodo en el cual Dios tiene ciertas reglas que va a aplicar en ese periodo. Esa es una dispensación. Entonces, en la Biblia no es una sola dispensación, porque si no, no sería dispensación, sino son tiempos en que Dios opera. Amén. Una dispensación de misericordia puede ser. Bueno, por ejemplo, una dispensación quiere decir un tiempo en que Dios decidió operar de una manera. Entonces, por ejemplo, Dios operó de una manera en el tiempo antes del diluvio. Empezó a operar de otra manera después del diluvio. Después operó de diferente manera en el periodo de la ley. Otra dispensación se llama la dispensación de la ley. Y ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que son periodos en que Dios operó de cierta manera y con ciertas reglas. Amén. Amén. Por eso es necesario dividir o trazar bien la palabra de verdad. Amén. Gloria a Dios. Si no, hay gente que se mete bajo una dispensación y dice, yo no estoy haciendo esto en esta dispensación, a usted ya no le corresponde esa dispensación. Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjese la vida de un niño. Cuando está de una edad, usa unas cosas. Ya cuando está de otra edad, otras cosas, ¿verdad? Cuando está chiquito, ¿verdad? Entonces lo ponen en una cuna. Pero ya cuando ya tiene 10 años, ya no lo ponen en una cuna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la cuna necesita barandales para que no se caiga el niño a medianoche, ¿verdad? Y se vaya a quebrar el cuello ahí, ¿verdad? O quebrarse un brazo. Entonces Dios ponía, gloria a Dios, ciertas cosas para que el hombre, gloria sea el nombre de Él, el hombre funcionara respetando esas reglas. Gloria a Dios. Entonces, conforme se fueron acercando los tiempos finales, estamos en la dispensación de la gracia. Entonces la iglesia del Señor va a operar conforme a la gracia, no conforme a la ley. ¿En qué dispensación estás? O sea, simplemente la gente que viene a quererlo a usted poner bajo otro yugo, usted debe de preguntarle, ¿en qué pacto estás tú? ¿Estás en el pacto de la ley, que es el pacto anterior, o en el de la gracia? Amén. Amén. ¿En qué pacto estás? Entonces, ¿y eso que se dijo ahí, bajo qué pacto fue dicho? ¿Fue antes de la cruz o después de la cruz? Porque la cruz es el parteaguas. O sea, en la cruz se divide el pasado y el presente. Entonces, ¿estás en el pasado o estás en el presente? Gloria a Dios.
Entonces ahorita estamos funcionando de acuerdo a la gracia de Dios. Pero también esta dispensación se va a cerrar. Cuando la iglesia del Señor sea quitada, la dispensación de la iglesia se va a ser quitada. Y ya se va a funcionar bajo otra economía. Cuando hablamos de economía no hablamos de dinero, sino de reglas que se van a aplicar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, conforme se va llegando el final de los tiempos, se va reduciendo y todo va a terminar en Cristo. Disculpe. Todo va a terminar en Cristo Jesús, porque Él es el centro de todo. El Señor Jesús es el centro de todo. Gloria a Dios. Y si tiene preguntas, pues pregunta al final. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bueno, entonces entramos en el 11. Gloria a Dios. Bueno, quiero repasar el 10. Y dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Miren, los tiempos son los kairos de Dios. Amén. Entonces está el cronos, que es el tiempo de nosotros. Y está el kairos, que es el tiempo de Dios, que Dios ha trazado. Por ejemplo, Dios el Padre había trazado cuando el Hijo iba a venir a esta tierra. El Hijo no vino en cualquier rato que se le ocurrió. No. El Hijo vino en el tiempo que Dios trazó. Aún, fíjese usted, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el pollino, y todos decían, Hosana, Hosana, o sea, salva hoy. Ese día coincidía, fíjese, amado hermano, en el cumplimiento de las profecías de que habló Daniel, que dice que se habían de cumplir 493 días que era de años hasta ese momento, desde la salida de la orden de reedificar Jerusalén hasta la entrada de Jesús sobre el pollino, se cumplieron los 493 años, porque eran 493 días proféticos. Viene de las semanas proféticas, de las 70 semanas. 69 semanas se cumplieron ahí, justo en ese día. Hubo un hombre que fue director de la Scotland Yard de Inglaterra. Era un hombre muy inteligente a finales del 1800. Y se llamaba Sir Robert Anderson. Y él hizo el cálculo desde la orden que dio el rey de Persia, que se reedificara Jerusalén, hasta la muerte de Jesús. Y el mismo día en que Jesús entró en Jerusalén coincidía con la semana 69, el final de la semana 69 profetizado. Entonces en Dios están sus kairos, que Él ya trazó sus tiempos en los cuales se va a cumplir lo que Él ha profetizado. Amado hermano, lo que está en la Biblia no es coincidencia, sino es el plan y el trazo que Dios ha establecido de lo que Él va a hacer. No más que progresivamente lo ha venido revelando. Está ahí en la palabra, pero ahora tenemos el entendimiento, y cuando vemos hacia atrás, vemos que se han cumplido los planes de Dios. Se han cumplido. Gloria a Dios. Entonces dice, en los kairos de Dios, que están así en los cielos como los que están en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es rey arriba y es rey abajo.
y se va a cumplir lo que Dios ha trazado. Gloria a Dios. Y dice en el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, o sea, en Cristo Jesús tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces vea usted, amado hermano, que Dios nos predestinó para que usted estuviera sentado en esta silla el día de hoy. Usted no está aquí por casualidad. Usted no se hizo un aleluya porque usted dijo, oh, ¿saben qué? Yo he decidido hacerme un aleluya. No. ¿Sabe que Dios ya sabía que antes de que usted naciera, ya Dios lo tenía a usted en la mente? Ya sabía cómo se iba a llamar usted. Ya sabía el país donde usted iba a nacer. Que aún su país no existía. ¿Y sabe qué? Ya Dios ya sabía de qué país usted iba a venir. ¿Sabía usted que hace aproximadamente unos 220 años México no existía? México no se llamaba México. México se llamaba la Nueva España, y no es solamente lo que hoy es México. Abarcaba todo el oeste de Estados Unidos. Aquí donde está usted era parte de la Nueva España, que después vino a ser México. También abarcaba la Florida, las islas del Caribe y Centroamérica, y se llamaba la Nueva España. Entonces no existía. Los que hoy se llaman mexicanos no podían decir en Oaxaca yo soy mexicano, o en Guerrero decir yo soy mexicano, o en Sinaloa decir yo soy mexicano. Porque no existía eso. Los únicos mexicanos que habían eran los de la Ciudad de México. Entonces, cuando se declaró la independencia de México, pensaron, ¿cómo le vamos a poner? ¿También te hizo así? Entonces dijeron, bueno, la ciudad más grande de la Nueva España es la Ciudad de México. Pues la vamos a poner como la ciudad. Y los mexicanos originales no eran de toda la nación, eran los de la Ciudad de México. Se llamaban los mexicas. Y de los mexicas vino México. Y luego la Ciudad de México, y luego todo el país de México. ¿Ve usted? Pero Dios ya hace mucho tiempo ya sabía que usted iba a nacer en lo que hoy es esa nación. Y escogió dónde usted iba a nacer. Amén. Entonces usted está aquí no por casualidad, sino porque Dios lo escogió a usted. Plan y propósito de Dios. ¿Acaso no es Dios bueno y lindo? ¿Acaso no los mexicanos se sienten contentos de ser mexicanos? Amén. Yo soy mexicano. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios escogió dónde usted iba a nacer. Y Dios escogió dónde yo iba a nacer. Que la parte sur de la Nueva España iba a ser separada y se iba a llamar Centroamérica y después Guatemala. Ya solo la parte de Guatemala. Así que, mi amado hermano, bendecimos el nombre del Señor porque tiene sus planes. Y ahora nos ha vuelto a juntar aquí. Y ahora en este lugar hay gente de todos lados, ¿verdad? Todos los países. Gloria sea el nombre del Señor. Allá en el rancho pensaba uno que solo mexicanos sabemos en el mundo, ¿verdad? Cuando estaba allá detrás de aquel cerro, de aquel hoyo, por allá que era cañada, por allá, pensaba que solo usted existía. Pero luego aquí vino los colombianos y cómo hablan de diferente, ¿verdad? Gloria a Dios. Y luego los colombianos, los guatemaltecos hablan diferente. Es que Dios no es aburrido, hermano. Dios no es aburrido. Mira, todos igual, no, todos uniformados con la misma ropa, no nos vemos bien. Pero unos vemos con color rosita, otros amarillo, otros azul. Gloria a Dios, otros blanco. Hay variedad de vestuario, así hay variedad en todo. Y es por la misericordia de Dios. Así que Él nos predestinó, amado hermano, para que un día viniéramos y fuéramos confrontados por el Señor y nos dijera, ¿sabes qué? Yo soy Jesús, morí por ti y quiero que me recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y nosotros le dijimos sí.
Por eso la gente que no tiene Dios ni esperanza, amado hermano, no entiende el plan de Dios. Y mucha gente, amado hermano, por ejemplo el ateo, llega el momento en que se frustra que las cosas no le salen bien, le roban o lo que le ha pasado, y luego se queda sin razón en este mundo. Dice, bueno, tengo tantos años de edad, ya no puedo hacer estas riquezas, me robaron, me despojaron, ¿qué voy a hacer yo en esta vida? Mejor me mato, pum, se mata. ¿Verdad? Y luego, el que tiene religión pero que no tiene a Cristo. Hay mucha gente con mucha religión en el mundo, amado hermano, pero no tienen a Cristo, no tienen una relación con el Señor. Estos también, estos sí saben que hay Dios, pero no lo conocen. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es conocerlo. Amén. Yo sí sé que existió George Washington, pero yo no lo conocí. No sabía si era pecoso o no era pecoso, si era rubio o era pelo negro o era pelo castaño. Yo no lo conocí. Así muchos saben de Jesús, pero no conocen a Jesús, porque no han tenido un encuentro con Él. Entonces, amado hermano, tenemos que tener un encuentro con el Señor y llega el momento. Fíjese, usted y yo vinimos a este mundo con un propósito. Y el propósito es que Dios lo trajo porque el Padre planeó una esposa para el Hijo. Y esa esposa es la iglesia. Ahorita es la novia, pero el final de la novia es el ser la esposa. Y en este mundo venimos nosotros a decirle el sí al Señor. Aquí es donde usted le dice, sí Señor, yo quiero ser la novia, yo quiero ser parte de la esposa que se va a casar un día contigo y estaremos contigo permanentemente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted le dice sí a Jesús, al novio, entonces usted es agregado a ese cuerpo llamado la novia, que es la iglesia, que vendrá a ser la esposa. Ahora, si usted le dice no, entonces no va a ser parte de ella. Entonces usted se va a ir con el otro. ¿Y quién es el otro? Satanás, ¿verdad? No hay, por eso no hay punto medio. O se va con uno o se va con otro. Gloria a Dios. Y Jesús vino y rescató a la novia que estaba en esclavitud, que éramos nosotros. Estábamos en esclavitud. Nuestro amo era Faraón, que es Satanás. Y él vino y le dijo a Satanás, mira, aquí está el precio de estos, que yo los quiero para mí. Y el precio fue su sangre. Y sabe que ahora el diablo no lo puede retener a usted y decir, no te puede decir eres mi esclavo, como dijo Faraón. Ninguno del pueblo de Dios se quedó en Egipto, todos salieron. Faraón no los pudo detener, Satanás no te puede detener. Porque tú eres del pueblo de Dios ahora. Ahora es parte de la novia. Gloria a Dios. Dice que nos redimió, o sea, le pagó a Faraón con su sangre. Pagado. Ahora estos que eran tuyos son míos. Gloria a Dios. Y el mundo se pregunta, dice, ¿cómo voy a ser yo hijo del diablo? Simplemente no haciendo nada, no aceptando a Jesús, tú ya eres esclavo de él. No tienes que hacer nada. Ya estás vendido a Satanás. Pero si quieres librarte de esa esclavitud, acepta a Jesús, que te hace libre de esa esclavitud. Y ahora vienes a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la esposa y es la novia. Ahorita es la novia y llegará a ser la esposa al final. En el libro de Apocalipsis ahí vemos que las bodas del Cordero se van a llegar. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Dios. Entonces, usted y yo, si hemos esperado en Dios, dice que somos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito nuestro. Y luego dice el 13, en Él, o sea, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, quiere decir, así como nosotros los judíos, también ustedes los de Éfeso, los gentiles, dice, habiendo oído también la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él. ¿Quién es Él? Él, Jesús. Habiendo creído en Jesús, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, habiendo creído usted, y así ha creído en Jesús, usted ha sido sellado con el espíritu de la promesa. Los esclavos se sellaban, se les ponía una marca a los esclavos en aquel tiempo. Entonces, ahora la marca que usted tiene no es la marca del diablo, sino es la marca de Cristo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Quiere decir que es la prueba que usted tiene de su herencia hasta la redención. Ahora esta redención es la redención del cuerpo, porque usted ya está redimido espiritualmente hablando, pero ahorita todavía se enferma o no se enferma. Ahorita todavía se puede perder. ¿Cuántos no le han dado la espalda a Dios? Pero cuando llegue ese día vamos a ser redimidos. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, amado hermano, todos tenemos el sello del Espíritu. Todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Si usted lo creyó, mire, el diablo lo mira a usted y le nota el sello. Fíjese, los siervos de Satanás, que están metidos con Satanás a profundidad, ellos ven y ellos saben quiénes son de Dios y quiénes no son. Los que están bien metidos, porque el diablo les dice, no toques a este, no le hagas nada. Y le claman al diablo para perjudicarlo a uno, y el diablo les dice, no, no lo toques, porque el diablo sabe que tiene prohibido. Entonces, pero usted ve a alguien y no lo nota. Pero los ángeles y los demonios sí miran y saben quién es de Dios y quién no es de Dios. El demonio conoce la autoridad que usted tiene sobre él, si es un hijo de Dios que anda caminando bien con Dios. Así. ¿Ve usted? Entonces usted camine tranquilo, que usted sabe que en el mundo espiritual ellos reconocen quién usted es. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bueno, este tema está bastante profundo, amado hermano, pero nada más vamos a ir a una escritura más y quizá después terminemos todo lo demás que falta, ¿verdad? Gloria a Dios. Al cabo no hay prisa, ¿verdad? El Señor nos encuentra estudiando la Biblia cuando Él venga. Amén. Gloria a Dios, en lugar de estar viendo la televisión, ¿verdad? Porque estas cosas, amado hermano, son cosas eternas. La televisión lo que le va a dar a uno son mentiras. Pura mentira. Ya sean noticias son mentiras. Ya sean movies son mentiras. Todo es pura mentira, hermano. Lo engañan a uno esos noticieros. No se crea usted eso. Esta gente está llena de mentiras y tiene un propósito, y es mantenerlo a usted ciego, para que ellos lo puedan manipular a usted bonito. Mejor nos dejamos manejar por el Señor Jesucristo y no por el diablo. Gloria a Dios. ¿Quién quiere que lo maneje a usted? Bueno, primera de Pedro 1:2. Y después nos vamos tranquilos para casa. Gloria a Dios. Hermano, hay muchos que no leen las escrituras de esta manera, porque muchas veces no saben lo que están leyendo. Amado hermano,
Y tiene que tener uno conocimiento de lo que está hablando. Porque a veces hablamos palabritas que no sabemos, amén. Y usted no puede inventarle significado a las palabras, sino que tienen que tener significado con el cual las dijeron los que escribieron la Biblia. Y otra cosa, verifique también usted, no seamos perezosos. Investigue qué significa esta palabra. Amén. Porque no es malo no saber, lo malo es no querer aprender. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que hoy es Turquía. Y dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Entonces, vea usted el versículo donde dice, elegidos, fuimos nosotros elegidos por el conocimiento de antemano. No sé si alguien tendrá otra versión. Amén. Gloria a Cristo. Donde dice que fuimos escogidos, dice según el preconocimiento, eso significa presciencia, el conocimiento de antemano de Dios el Padre. ¿Quién tenía ese conocimiento? Dios el Padre. Dios Sabía de antemano quién usted iba a ser y Él nos eligió. Una hermanita le preguntó a su pastor, pastor, estoy preocupada. Y el pastor le dijo, ¿qué le pasa, hermana? Ay, hermano, es que he estado pensando. Fíjese, yo sé que Dios me perdonó mis pecados cuando yo vine y acepté a Jesucristo. Y hermano, ¿y qué de los pecados después? Y le dijo el hermano, hermana, cuando usted vino a la iglesia y aceptó a Jesús, ¿Jesús ya había muerto? Y ella dijo, sí, él había muerto hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿acaso el Señor no sabía de sus pecados que usted iba a cometer cuando Él iba a morir en la cruz hace 2000 años? O sea, cuando ella vino a Cristo, ya el Señor Jesús había muerto hace 2000 años por ella y por mí. Ella había pagado por sus pecados en la cruz, pasados, presentes y futuros. Bueno, para ella, cuando Jesús murió, no habían pasados. Para ella sí después, ¿verdad? Pero para Jesús no habían pecados pasados de ella, porque no existían. Pero sí habían futuros. Y el Señor la perdonó. Entonces el Señor Jesús nos ha perdonado. Él ya pagó por ellos en la cruz, pero hoy tenemos que ir y decirle, Señor, perdóname por el pecado que he cometido. Amén. De chisme, ¿verdad? De gula o de lo que sea. Gloria a Dios, el Señor le perdona, porque Él ya pagó hace 2000 años, pero tenemos que ir a Él. Y dice, elegidos según el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, el Padre es el que nos predestina, nos escoge de antemano. El Espíritu nos aparta. Y el Señor Jesucristo nos rocía con su sangre. Él hace la acción de rociar. Esa palabra es aspersión, que es lo que se usaba en el judaísmo con los corderos que sacrificaban. Entonces, así como los que han sido católicos, ¿verdad? Ve usted que el sacerdote agarra una cosa ahí, la moja en agua y empieza a regar así. Amén. Ya sea sobre la gente o sobre un edificio, ¿verdad? Entonces también el sacerdote levítico o arónico hacía lo mismo sobre la gente, sobre la persona. ¿Bien? Lo rociaba con sangre.
también los libros de la ley fueron rociados con sangre. Entonces el sacerdote Aarón vino y los roció con sangre. Entonces nosotros hemos sido rociados con sangre, que es tipo de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Te ha rociado Jesús? ¿Has dejado que el sumo sacerdote Jesús te rocíe con su sangre? Es sumamente importante, ¿verdad? Y si decimos sí, cuando tú le dijiste sí, Señor Jesús, yo acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz, estamos siendo rociados con la sangre de Él, porque Él es el sumo sacerdote. No hay más otro. Ya aquel viejo sacerdocio arónico ya quedó fuera. Sí. Ya no existe. Entonces, amado hermano, estamos en el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesús. Ahora Él es el que nos rocía con su sangre. Estamos siendo rociados, gloria sea el nombre del Padre. Bueno, nos vamos a detener ahí, gloria sea el nombre del Señor, y después continuamos porque es un tema muy profundo. Pero recuerda una cosa: Dios no predestina a nadie para el infierno. No. Nosotros decidimos.